mitos y misterios. Hola, mi nombre es Ernesto, y lo que voy a contar sucedió conmigo y un amigo en el año 2014. Actualmente vivo en una ciudad relativamente grande, pero siempre que puedo suelo viajar a la casa de mis padres, especialmente en los feriados largos. Ellos viven en un pueblo ubicado en el interior del mismo estado, en una región que aún conserva una flora y fauna silvestre muy bien preservadas. El pueblo donde viven es poco conocido por personas que no son de la región, pero debido a que es un lugar que tiene muchas bellezas naturales como ríos, cascadas y una hermosa vegetación, estos atributos suelen encantar a aquellos que, por recomendación de alguien, terminan visitando el lugar. En algunas ocasiones, soy acompañado en estos viajes por mi amigo Emilio, un amigo de toda la vida a quien le encantan las actividades que el lugar ofrece, desde emocionantes senderos hasta la serenidad de la pesca en las aguas del río. En la fatídica noche de los eventos, Emilio y yo tomamos la carretera con destino a la casa de mis padres. Con él a mi lado, ocupando el asiento del copiloto, seguimos la tradición de comenzar ese camino por la noche, después de un día de trabajo. El objetivo era llegar a la casa de mis padres alrededor de la medianoche, teniendo en cuenta que el viaje debería llevar unas 4 horas, y disfrutar de las bellezas del lugar al comienzo del día siguiente, bien temprano. Cruzamos varias ciudades a lo largo del camino, hasta que finalmente llegamos a la penúltima ciudad de nuestro trayecto. A partir de ese punto, tendríamos aproximadamente 1 hora más de viaje, hasta que entráramos en un camino de tierra que se extendería por unos 26 kilómetros, donde recorreríamos el último tramo del viaje hasta llegar al pueblo donde vivían mis padres. Finalmente, transitábamos por el camino de tierra, ansiosos por llegar a nuestro destino y descansar finalmente, ya que estábamos extremadamente cansados. Sin embargo, la ansiedad se interrumpió momentáneamente cuando, en un punto específico del camino, cerca de una curva, los faros de mi coche iluminaron un grupo formado por toros, vacas y terneros corriendo hacia nosotros. Inmediatamente detuve el coche para no atropellar a ninguno de esos animales, ya que una eventual colisión con alguno de ellos podría resultar en un accidente grave o en un daño considerable al coche que conducía. Dado el tamaño reducido del grupo, los animales pasaron rápidamente por nosotros, aliviándonos al darme cuenta de que nada peor había sucedido. Esperé unos momentos, permitiendo que el polvo levantado por la carrera de los animales se disipara. Luego, reanudé la marcha del coche, ansioso por continuar nuestro trayecto. Avanzando apenas 50 o 60 metros en ese camino de tierra, justo después de la curva, los faros del coche iluminaron a un animal muy grande que estaba justo frente a nosotros, agachado, devorando lo que parecía ser un ternero. En un instante, quedé paralizado ante la escena que veía y sin apartar la mirada del animal, llamé a mi amigo Emilio, suponiendo que estaría dormido en el asiento del copiloto. Afortunadamente, Emilio respondió rápidamente a mi llamado, indicando que estaba despierto. Le pregunté si veía lo mismo que yo más adelante en el camino, y él respondió que sí. Continué preguntándole si podía identificar la especie de ese animal, a lo que Emilio sugirió que podría ser un jabalí. Sin embargo, expresó sorpresa por el tamaño del animal, que aparentemente tenía más de 3 veces el tamaño de un jabalí normal. Permanecimos inmóviles durante unos momentos, observando la criatura que se encontraba a pocos metros frente al coche, entregada a su comida. De vez en cuando el animal levantaba la cabeza en nuestra dirección, y sus ojos, iluminados por los faros, adquirían una apariencia aterradora desde donde estábamos. El espeluznante espectáculo que se desarrollaba frente a nosotros nos dejó aterrados,
pero éramos incapaces de apartar la mirada de esa escena surrealista. En un momento dado, Emilio preguntó qué haríamos para pasar por esa criatura y continuar nuestro trayecto. La única idea que se me ocurrió en ese momento fue simplemente tocar la bocina, con la esperanza de que el sonido pudiera asustar al animal, induciéndolo a alejarse o huir, permitiéndonos continuar nuestro recorrido por el camino. Siguiendo mi idea, toqué la bocina varias veces, pero ante la aparente indiferencia de la criatura, no dudé en mantener presionada la bocina durante unos momentos. La actitud pareció molestar al animal, que en respuesta adoptó una postura amenazadora, levantándose solo sobre dos patas. En un momento tenso, la criatura emitió un grito estridente, similar al aullido de un lobo, dejándonos atónitos con su reacción impredecible. Recuerdo claramente a Emilio soltando un improperio en ese momento, pidiéndome que diera marcha atrás para salir lo más rápido posible de allí. La tensión del momento era palpable, y ambos estábamos claramente asustados ante lo que estábamos presenciando, ya que quedó claro que la criatura frente a nosotros no era simplemente un jabalí. Cuando finalmente reaccioné, poniendo la marcha atrás del vehículo, esa criatura, apoyándose ahora sobre sus cuatro patas, levantó el cuerpo del ternero con los dientes clavados en su cuello y, sorprendentemente, huyó rápidamente hacia el bosque que bordeaba el camino. Para mi asombro, esa bestia no identificada había llevado el cuerpo del ternero, como si su peso fuera algo insignificante para la fuerza que poseía. Al darme cuenta de la oportunidad, continué con el coche, con el objetivo de alejarnos rápidamente de ese tramo del camino. Algún tiempo después, finalmente llegamos a la casa de mis padres, donde compartimos con ellos lo que había sucedido. En esa ocasión, mi padre nos reveló que ya había escuchado relatos sobre la aparición de esa criatura en la región. Algunos habitantes del pueblo especulaban que se trataba de un hombre lobo, llegando incluso a señalar la posible identidad del individuo que se transformaría en ese ser. Según las historias que mi padre había escuchado, el hombre lobo era un hombre que vivía solo en una pequeña casa de paredes de barro, en una de las propiedades que quedaban en los alrededores del pueblo. Algunos de los habitantes decían haber escuchado sus gritos transformándose en hombre lobo, provenientes del interior del bosque, en noches de luna llena. Mi amigo y yo quedamos profundamente impresionados con lo que presenciamos, especialmente yo, considerando que había pasado mi infancia y adolescencia en ese pueblo y nunca había oído hablar de apariciones de hombres lobo en la región. Después del incidente, he visitado a mis padres decenas de veces, ocasionalmente recorriendo el mismo trayecto por la noche, y afortunadamente nunca me he encontrado con una situación aterradora como esa de nuevo. Mi nombre es Paulina, y la historia que voy a relatar la escuché de mi abuela cuando tenía aproximadamente 16 años. Nos sorprendió a mí y a algunos primos y primas mientras nos burlábamos de uno de mis primos que, en ese momento, afirmaba creer en los hombres lobo. Ya era de noche y nos habíamos reunido en el porche de la casa de mi abuela para contar historias de terror. Según mi abuela, que en esa ocasión nos miró con una expresión bastante seria, ella ya había sido testigo de la presencia de un hombre lobo en la época en que vivía en un pequeño pueblo del interior. Con firmeza, afirmó que un hombre lobo es un ser humano afligido por algún tipo de maldición lanzada sobre su familia, y que en cierta ocasión uno de estos seres intentó llevarse a uno de sus hijos, identificando de inmediato que el objetivo del ser era mi padre. Contó que cuando mi padre era apenas un bebé de pocos meses, lo llevó a la casa de su comadre,
que era la madrina de otro de sus hijos. En el camino de regreso a casa, al recorrer una calle con mi padre en brazos, fue sorprendida por un hombre conocido por todos en el pueblo debido a su peculiaridad. Vivía solo, en un lugar apartado del pueblo, y a menudo lo veían deambulando por las calles, con ropa sucia, sin rumbo y a veces hablando solo. Según mi abuela, ese hombre, que durante años nunca le había dirigido una palabra, al verla en la calle con mi padre en brazos, la abordó elogiando la belleza y el olor del bebé, y finalmente se atrevió a preguntarle si le daría a su hijo. Ella nos dijo que se sintió extremadamente irritada en ese momento y le preguntó al hombre si estaba loco. Después de todo, solo alguien insensato se atrevería a preguntarle a una madre si entregaría a su hijo a cualquier persona. Mi abuela notó que el hombre parecía genuinamente creer que su solicitud sería atendida, ya que al escuchar la negativa de ella, la expresión de esperanza en su rostro se desvaneció rápidamente ante la respuesta firme y contundente de mi abuela. Después de ese incidente, pasaron algunos días hasta que, en una noche iluminada por una luna imponente que adornaba el cielo, y en un periodo de Cuaresma, ella y mi abuelo fueron despertados por ruidos provenientes del exterior de la casa. Estos sonidos se asemejaban a los pasos de algún animal, quizás un caballo, corriendo alrededor de la casa, un ruido que duró unos minutos. En el momento en que cesó el ruido de la carrera del supuesto animal, toda la familia ya se encontraba refugiada en la cocina, desde donde empezaron a escuchar el sonido de arañazos que parecían estar siendo hechos en las paredes de la casa y en todas las ventanas, desde el exterior. Era como si algún animal estuviera decidido a invadir la residencia o infundir un profundo temor en quienes estuvieran dentro. Mi abuela dijo que comenzó a rezar mientras mi abuelo cargaba un revólver calibre 32 que tenía en ese momento. Según ella, toda la familia pasó la noche en la cocina hasta que amaneció. Los niños durmieron en colchones en el suelo, mientras ella y mi abuelo pasaron la noche en vela. Al día siguiente, encontraron decenas de huellas alrededor de la casa y también muchos arañazos en todas las paredes y ventanas. Curiosamente, la ventana que tenía más arañazos era justo la que estaba al lado de la cuna en la que dormía mi padre. Es importante destacar que en ese momento, las casas utilizaban ventanas robustamente construidas, hechas completamente de tablas de madera. Cuando estaban cerradas, estas ventanas también se reforzaban con una barra de hierro o un trozo grueso de madera, impidiendo que se abrieran desde afuera hacia adentro, lo que hacía la casa bastante segura. Mi abuela dijo que ese fue un episodio único y que nada más ocurrió en las noches posteriores. Sin embargo, a partir de ese día, mi padre comenzó a dormir en la misma cama que ella y mi abuelo. Al final de su relato, enfatizó la lección de que nunca debemos burlarnos de aquellos que creen en fenómenos sobrenaturales, porque quien menosprecia lo desconocido puede, en algún momento, enfrentarse a eventos más allá de la comprensión humana. También dijo que no podía quitarse de la cabeza la posibilidad de que el extraño hombre, que la había abordado en la ciudad días antes, tuviera una participación directa en ese extraño evento por el que habían pasado. Una sospecha que fue corroborada días después con información recibida de personas cercanas, que decían que el extraño hombre tenía la fama de poder transformarse en un hombre lobo. Recuerdo haber considerado en ese momento la posibilidad de que mi abuela hubiera inventado la historia para transmitirnos una lección, especialmente porque no quedó satisfecha al vernos burlándonos de uno de sus nietos. Sin embargo, cuando llegué a casa al día siguiente con mis padres, compartí la historia con mi padre, esperando que él desconociera por completo la historia que mi abuela había contado. Para mi sorpresa, no solo confirmó conocer la historia, sino que también reprodujo detalles del incidente de manera muy similar al relato de mi abuela, tal como él afirmó haberlo sabido cuando le contaron sobre el evento siendo más mayor.
Después de ese episodio, nunca me atreví a burlarme más de mi primo y, de hecho, desarrollé una fascinación por historias de este tipo. Hasta el día de hoy, el contenido que más busco y consumo en Internet son videos publicados por canales que exploran temas sobrenaturales. Descubrir este canal fue una agradable sorpresa, y siempre sigo no solo este, sino también otros canales igualmente excelentes que abordan con respeto esta temática. Vivo en la misma pequeña ciudad desde que nací, el lugar donde crecí y conocí a la mujer con la que me casé, formando así una familia. En la ciudad en la que resido hay muchos tramos de ríos y embalses, lugares donde suelo disfrutar, siempre que puedo, de uno de mis pasatiempos favoritos, la pesca. Hace aproximadamente 2 años, durante un fin de semana, mi suegro me invitó a pescar de noche, a orillas de un río cercano, aprovechando la brillante luz de la luna llena que iluminaría el cielo esa noche. Con su amplia experiencia en la pesca, solía destacar que las mejores capturas de peces de cuero se producían bajo la luz de la luna llena, cuando los peces se volvían más activos y las aguas más tranquilas. Al llegar a la parte del río donde bajaríamos el bote, el agua reflejaba la luz plateada de la luna de manera hipnotizante, y el entorno estaba sumido en una total serenidad, solo interrumpida por los sonidos nocturnos de la naturaleza. Mientras mi suegro organizaba el bote, que ya flotaba suavemente en el agua, yo cuidaba de las cañas de pescar, inmerso en la serenidad de la noche y absorbiendo el frescor del rocío. Nos desplazamos a un punto del río conocido por mi suegro, que ya le había proporcionado buenas capturas en pescas anteriores. Sin embargo, ese día parecía que la suerte se había quedado en casa, ya que después de aproximadamente 2 horas de pesca, a pesar de sentir los persistentes tirones en los señuelos sumergidos, no habíamos logrado ninguna captura. Decidimos cambiar nuestro lugar, yendo a una zona un poco más aislada del río. La luna, radiante esa noche, proporcionaba una luminosidad intensa que nos permitía navegar con seguridad por las aguas del río. Encontramos un buen lugar cerca de la orilla para amarrar nuestro bote. Lanzamos nuestros señuelos al agua y, para nuestra alegría, encontramos un buen punto de pesca, ya que en solo 40 minutos habíamos capturado al menos 2 ejemplares cada uno, todos de un tamaño bastante bueno. A medida que avanzaba la noche y ya habíamos conseguido una cantidad considerable de peces, decidimos quedarnos solo 1 hora más en el lugar y luego regresar. Después de un tiempo, mi suegro, con una mirada seria y casi susurrando, me pidió que evitara hacer ruido o movimientos bruscos y luego me instó a dirigir mi atención tranquilamente hacia la otra orilla del río, que estaba a unos 60 metros de distancia de donde estábamos. Juro que inicialmente pensé que mi suegro había avistado algún animal salvaje, tal vez un jaguar o incluso una anaconda, en la otra orilla del río. Sin embargo, lo que vi me dejó verdaderamente aprensivo. En un primer instante, vi a una criatura enorme y negra agachada, pareciendo un perro, realizando movimientos como si se estuviera rascando. De repente, de manera sorprendente, la criatura se puso de pie apoyándose solo en sus patas traseras, mientras hacía movimientos que recordaban al acto de olfatear algo. Le pregunté en voz baja a mi suegro qué era eso, y mirándome con expresión aprensiva, mi suegro me respondió que era un hombre lobo y que, aunque había escuchado muchas historias de que otras personas ya habían avistado a esa criatura por allí, esa era la primera vez que él la veía personalmente. Mi corazón latía rápido y con mucho miedo le dije a mi suegro que teníamos que irnos de allí. Él me respondió que debíamos esperar hasta que la criatura se alejara lo suficiente para poder encender el motor del bote con seguridad. Siguiendo sus instrucciones,
Nos quedamos completamente quietos, observando cómo la criatura seguía a lo largo de la orilla del río hasta que desapareció por completo de nuestra vista. Mi suegro y yo recogimos nuestras cañas, soltamos el bote y encendimos el motor, siguiendo el camino de regreso. Para nuestra tranquilidad, la ruta de regreso iba en dirección opuesta a la que la criatura se había dirigido. Creo firmemente que la criatura no nos notó esa noche, ya que recuerdo vívidamente que, desde el momento en que la avisté, en ningún momento volvió su mirada hacia nuestra dirección. Confieso que esa experiencia me dejó un poco asustado de pescar de noche, pero no permito que eso me impida continuar. Esta región es conocida por albergar historias y leyendas intrigantes sobre avistamientos de animales desconocidos en el bosque e incluso sobre objetos voladores no identificados. Dejo aquí mi relato. Que todos estén bien. Hasta pronto.